norte de nuestra sierra, pero ahora conversaremos directamente con el gerente general del gobierno regional de Ancash, el señor Marco Antonio La Rosa. Señor gerente general, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando Mávila, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, estamos frente a un asunto que nos preocupa a todos, como son los incendios y muy especialmente también acá en Ancash. ¿Cuál es la situación al momento? Señor La Rosa, por favor, descríbanos el día de hoy. ¿Qué es lo que se ha podido mitigar, si es que se ha podido? ¿Cuáles son los focos que todavía permanecen activos y los saldos que hay? Sí, efectivamente, hasta ayer teníamos 6 incendios activos todavía. Hoy están en proceso de extinción. Hoy día tenemos ya un reporte de 2 incendios, uno en la zona de Huari y otro en Caraz, que prácticamente son nuevos, pero lo que sí podemos señalar es que en todo caso han disminuido los incendios. Han disminuido, creemos, porque hay todo un tratamiento en los medios nacionales, locales, de las consecuencias funestas de los incendios, y creemos que eso está motivando a que las personas que los han estado generando, por lo menos han pausado su actividad, pero tenemos la preocupación porque científicamente se ha señalado que este secano se va a prolongar hasta noviembre y todavía tenemos en riesgo la posibilidad que tengamos nuevos incendios. Sí, señora Rosa, hay una polémica que se ha instalado en torno a la conveniencia o no de hacer una declaratoria de emergencia nacional. Hay quienes creen que la emergencia facilitaría algunos contratos, algunas licitaciones, algunos gastos, y otros al revés consideran que no es necesaria y que la emergencia podría facilitar a la corrupción, que sabemos que está presente con frecuencia en las actividades públicas de nuestro país. ¿Cuál es su opinión sobre declaratoria o no de estado de emergencia? Nos preocupa, Fernando, nos preocupa que el gobierno central, especialmente el premier, consideren que no es todavía necesario. Si ellos estuvieran por acá y fueran a visitar las más de 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas ahora tenemos afectadas, y pudieran ver el impacto que se ha causado a nuestra ecología, animales silvestres totalmente calcinados, áreas que van a tardar decenios para recuperarse. Obviamente estamos preocupados porque se señale que no es necesario todavía una emergencia. La emergencia no solamente la necesitamos para mitigar el daño en este momento, sino también para lo que viene después. Incluso nos interesaría a nosotros para que con una declaratoria de emergencia los municipios distritales y provinciales, que son los que dan la primera respuesta a este tipo de incendios, se puedan preparar mejor, tengan no solamente instrumentos, sino indumentaria que pueda proteger a su personal. El día de ayer, Fernando, se han reunido más de 100 jóvenes aquí en Huaraz con la finalidad de organizarse para hacer una segunda línea de bomberos, para ir a mitigar los incendios forestales. A ese extremo estamos. Nuestra población está saliendo porque comprende que el daño que se nos hace es enorme. Por eso realmente estamos un poco consternados por la forma como el gobierno está tomando estas medidas de emergencia y está señalando que va a esperar, no sé qué va a esperar más. Como les vuelvo a reiterar, el daño que se ha ocasionado ya en nuestro medio ambiente, en el Parque Nacional Huascarán, es realmente enorme, enorme. Si tuviera que precisar o darnos alguna cifra, alguna idea del daño en el Parque Huascarán, ¿cuál sería, señor La Rosa? Fíjese, tenemos un total de 243 incendios solamente en el departamento de Ancash. Hemos visto que PCM o el COER Nacional habla de más o menos 220 y tantos. Solamente en Ancash son 243. Algo está fallando. La información no está siendo debidamente atendida en el COER Nacional. Los que están activos ahora. 4 personas fallecidas. Sí, usted nos decía al inicio de la entrevista que eran 2 los incendios activos al momento. ¿Dónde están ubicados estos? Están en la zona de Huari, en la zona de Huaylas, en la zona de Pomabamba. Estos incendios a veces empiezan a mitigarse y al día siguiente hay que hacer un repaso porque quedan algunos restos, algunas cenizas todavía ardiendo y estos se van diseminando. Entonces es una actividad permanente. Claro, ha bajado la intensidad en Ancash. El sábado pasado, el sábado último,
Por ejemplo, el avión no pudo aterrizar en el aeropuerto de Anta, no pudo aterrizar, era imposible la visibilidad. Ahora felizmente lo están haciendo, entonces ha bajado sí en Ancash, pero lo vuelvo a reiterar, lo que nos preocupan también son los daños que luego hay que tratar de mitigar. Sí, quisiéramos saber qué es lo que se pudiera hacer en caso de declaratoria del estado de emergencia que no pueden hacer las autoridades como usted del gobierno regional y de las municipalidades. ¿Qué es lo que quisieran poder hacer que no pueden hacer ahora? Por ejemplo, si tuviéramos nosotros vuelos oportunos con helicópteros o aviones que nos ayudaran a mitigar los incendios cuando se inician, el daño sería menor. Nosotros tenemos que acudir prácticamente a pie a las zonas que están incendiadas. Nuestro personal, tanto del Parque Nacional Huascarán, del propio COER, de la región Ancash, de las municipalidades, los voluntarios, van a pie. Y obviamente a pie, con algunos instrumentos, lo único que se puede tratar de hacer es que no crezca el incendio. Pero si nosotros tuviéramos el apoyo aéreo, obviamente estos incendios, incluso lograríamos que las vidas de estos voluntarios no corran tanto riesgo como en este momento lo están haciendo. Pero eso, por ejemplo, nosotros incluso hemos pedido que nos envíen las aeronaves para nosotros sufragar los gastos. El daño, lo vuelvo a reiterar, Fernando, Mávida, el daño que se nos ha hecho es gravísimo, es enorme. Tenemos áreas del Parque Nacional que ya no existen, son zonas calcinadas y que van a demorar muchos años en volver a ser como estaban antes. Señor La Rosa, le pedimos por favor unos instantes para ir a la pausa. Luego, al volver, quisiéramos que sea un poco más preciso con relación a eso, a la afectación. Sabemos, y bueno, titula Gestión el día de hoy en la mañana, que las pérdidas en tierras agrícolas y recursos forestales serían de al menos 220 millones de soles, pero estamos hablando a nivel nacional. En cualquier caso, quisiéramos la información precisa desde su región, desde el gobierno regional de Ancash. Hacemos una pausa. Son las 8:19, estamos conversando con el señor Marco Antonio La Rosa Sánchez, quien es gerente general del gobierno regional de Ancash, que nos ha dado cuenta de las cifras de la destrucción de bosques en su región ancashina, incluido al interior del Parque Natural Huascarán. ¿Con qué tecnología se cuenta en Ancash? ¿Qué apoyo han recibido de la Fuerza Armada, del Cuerpo de Bomberos u otras instituciones para que no se intente detener incendios de esa magnitud solamente con ramas e incluso con tela? Como hemos estado viendo, necesitamos tecnología. ¿Con qué se cuenta, señor gerente general? Fíjense, en el COER del gobierno regional tenemos algunos aditamentos, además de los trajes, que son una especie de palas con una plancha final que ayuda para los incendios, pero solamente es nuestro personal especializado. Nosotros tenemos 9 personas capacitadas para eso. El Parque Nacional tiene un grupo mayor de guardaparques, también tienen esos instrumentos, y efectivamente la población lo único que tiene que hacer es tratar de jalar las ramas y tratar de ir apagando el incendio en base a los golpes que se hacen en las zonas que están encendidas a efectos de que no se trasladen más. Pero el daño que se hace en esta parte del Perú es fundamentalmente a las zonas altoandinas, las que están por el Parque Nacional Huascarán, y ahí es muy difícil de llegar, sino por aire. Esa sería la forma más efectiva de llegar, pero nuestra gente hace lo posible y sube, la policía también. Y ustedes que hablaban, Fernando, en un momento de los bosques, ese es otro problema que tenemos, y felizmente el ministro de Ambiente, hemos escuchado, está planteando una modificatoria del artículo 310 del Código Penal. Lo cierto es que ese artículo, que es el que debería castigar este tipo de siniestros, solamente habla de bosques. Cuando nosotros hablamos de las zonas altoandinas, no tenemos bosques, no encuadran en esa tipología, y lo que está determinando es que la Fiscalía simplemente archive los procesos porque por el principio de tipicidad no se puede comprender. Por ejemplo, van a encajar en la figura. Correcto. De acuerdo, respecto de las sanciones de las que se habla, ¿bajo qué consideraciones hay responsabilidad penal y con esas sanciones en la producción de estos incendios? Porque se han dado varias explicaciones. Por una parte, la costumbre tradicional de algunos campesinos. Por otra parte, la creencia, que algunos atribuyen, nos lo dijo ayer el alcalde Luya, de hacer fuegos para propiciar que caiga lluvia. Y la tercera razón, que se oye decir también, es que hay quien tiene interés en hacer incendios
incendios para poder prescindir de las restricciones en zona forestal y hacer agricultura en lugares en los que está prohibido hacer ahora. ¿Cuál es su versión sobre el origen punible, como lo ha sugerido usted, de esos incendios? Efectivamente, la tercera es la que nos anima a nosotros también a pensar que debe ampliarse la base de la punibilidad, porque efectivamente en tanto sean zonas protegidas, donde podamos encontrar flora y fauna que proteger, evidentemente hay restricciones para hacer sembríos, pero cuando se provocan incendios de esta magnitud, les señalaba que son 6.000 hectáreas que se han perjudicado en Ancash, obviamente hay otra motivación. Y nos hemos atrevido a pensar también nosotros, Fernando, que hay gente que simplemente quiere ver cómo arde la naturaleza, porque no nos explicamos, fíjense, la quema de rastrojos, de cultivos que ya ha terminado su ciclo, puede ser admisible en las zonas bajas en donde existe agricultura. Pero nosotros estamos viendo estos incendios en la parte superior donde no hay propiamente agricultura. Algunos agricultores todavía creen que efectivamente así se llama la lluvia. Eso ya ha sido descartado técnicamente y ahí podríamos también hacer una restricción. Pero lo que nos preocupa es que en nuestra legislación penal solamente se habla de bosques y están desamparadas las áreas naturales protegidas, los arbustos de altoandinos, que en este caso forman parte del Parque Nacional Huascarán. Ahí la Fiscalía no puede actuar. Cuando le decimos a la Policía de Ambiente, salgan a hacer alguna labor preventiva, nos dicen, pero si nosotros salimos no tenemos base legal. Entonces, ojalá esta vez el Código Penal se modifique, tengamos ya una protección de ese nivel, porque lo que hemos notado aquí en Ancash, Fernando, y eso es importante, y ahí va nuestra gratitud a los medios nacionales y locales, es que por tanto hablar de la gravedad de los incendios forestales, parece que la población se retrae, y aquí en Ancash estamos viendo un respiro. O sea, es importante la labor preventiva. La labor preventiva, pero además comunicar y dar cuenta de lo que está pasando. Como usted dice, lo que se requiere entonces, por un lado, es incrementar los mecanismos de protección, extender los mecanismos de protección para las áreas naturales, porque en el fondo también hay quienes quieren a su vez extender el área agrícola, pero esto a costa de bosque, a costa de área de reserva natural, a costa de una naturaleza que hay que proteger. Sí, ha sido, cuando uno mira el mapa de calor desde el satélite, como lo hemos visto no solamente en la zona de Ancash, sino en casi la mitad del Perú, obviamente llama mucho la atención que se produzca en esta forma, en esta magnitud. Claro, por lo menos sí, en Ancash sí. Nunca hemos visto esta intensidad, Mávila. Sí, señor La Rosa, uno piensa en este momento en el Ministerio del Ambiente, sin duda, pero también en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Cultura, es decir, son varios los sectores que tienen que participar. ¿Qué tipo de coordinación han hecho desde el gobierno regional de Ancash? ¿Con qué autoridades, al margen, por supuesto, del Ministerio del Interior y del Cuerpo General de Bomberos? Por ejemplo, hemos estado en contacto con las autoridades del CERFOR, aquí, del CERNAM. Las autoridades del CERFOR nos han mostrado que, por ejemplo, tienen una serie de spots. Sí, señor La Rosa, permítanos, por favor, lo tenemos que interrumpir. Gracias a la familia del congresista. Mire, el CERFOR, por ejemplo, con la que hemos conversado a raíz de estos incendios, nos señala que tiene hasta spots preparados para poder difundirlos, obviamente, en épocas anteriores a de estos últimos meses, pero no lo ha podido hacer por razones presupuestales. Entonces, esto que nos llame la atención, porque si bien no se pretende todavía declarar el estado de emergencia que nos permitiría precisamente, por ejemplo, al CERFOR, esa declaratoria de emergencia le permitiría hacer uso de alguna partida presupuestal y rápidamente hacer sacar los spots en todos los medios posibles. Lo cierto es que gracias a esta campaña que ustedes han emprendido, las noticias como se han dado, sí vemos que la población reacciona. Aquí en Ancash estamos viendo una disminución. Por eso que va a ser muy importante para adelante una labor preventiva mucho más fuerte, más potente. Muy bien, muchas gracias, señor gerente general del Gobierno Regional de Ancash. Nos ha dado cuenta de lo que está pasando en su región y ojalá que se siga pudiendo controlar esos incendios que incluso han dañado parte del terreno
en el Parque Natural Huascarán, que es una de las joyas, naturalmente la más bella montaña de nuestro país, la más elevada, y es una de las joyas turísticas. Sabemos que en las recientes fiestas ha habido muchísima gente allá. Ahora estamos ante un daño que se hace no solamente a la vegetación y a la fauna, sino también a la actividad turística de Ancash. Muchas gracias, señor La Rosa, que tenga pese a todo buenos